En la cabaña, desesperada, la joven virgen le propuso al apache herido: «Te daré mi herencia si me das 2 hijos». Ninguno imaginaba que ese pacto se volvería una noche de amor intenso y pasión verdadera. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En las tierras áridas del Nuevo México vivía Elena Domínguez, una joven de 22 años, cuyo cuerpo delgado y pasos inseguros habían sido motivo de burla y desprecio desde que era niña. Su piel clara se quemaba fácilmente bajo el sol inclemente del desierto, llenándose de pecas que las mujeres del pueblo consideraban marcas de debilidad, y sus manos pequeñas temblaban cuando intentaba cargar las pesadas cubetas de agua desde el pozo o amarrar los fardos de heno que los vaqueros lanzaban desde las carretas. Las mujeres del rancho cuchicheaban en la cocina y en el lavadero, que era demasiado frágil para el trabajo duro de la tierra, demasiado distraída y soñadora para las tareas domésticas que toda mujer decente debía dominar. «Esa muchacha vive en las nubes», decían sacudiendo la cabeza con una mezcla de lástima y desdén, mientras Elena se perdía contemplando el horizonte lejano donde las montañas se volvían azules en la distancia. Lo que no sabían, lo que ninguna de ellas podía ver detrás de sus juicios apresurados, era que detrás de esa mirada ausente y esos ojos perdidos en la distancia había una mente hambrienta de historias, de palabras escritas en los pocos libros que su abuelo guardaba con cuidado, casi irreverente, en la casa grande. Don Esteban Domínguez había sido un hombre severo de pocas palabras y gestos medidos, pero sus ojos profundos y oscuros parecían guardar secretos antiguos que pesaban sobre sus hombros como una carga invisible. Cuando Elena era niña, apenas una pequeña de 7 años, con rodillas raspadas y trenzas deshechas, él la encontraba sentada bajo el álamo más viejo del rancho, leyendo las mismas páginas una y otra vez, memorizando cada frase, cada palabra como si fueran oraciones sagradas que pudieran protegerla de algo invisible pero amenazante. En lugar de regañarla como hacían los demás, en lugar de arrebatarle los libros y enviarla a hacer tareas más apropiadas para una niña, don Esteban le traía más libros, volúmenes gastados y manchados que conseguía en sus viajes ocasionales a Santa Fe. Libros que olían a papel viejo y aventuras distantes. «Lee, mija», le decía con voz áspera que contrastaba con la suavidad de su mirada. «Las palabras te harán más fuerte que cualquier músculo. Las palabras son poder que nadie puede quitarte». Ella no entendía entonces, con su mente de niña, por qué su abuelo la miraba con esa extraña mezcla de orgullo y tristeza profunda, como si viera en ella algo que los demás no podían ver, como si cargara un secreto demasiado pesado y peligroso para compartir. La muerte de don Esteban llegó en octubre del año anterior, cuando las noches ya traían el primer frío penetrante de la temporada y las hojas del álamo comenzaban a volverse doradas. Elena lo encontró sentado en su silla de cuero desgastado por décadas de uso, mirando por la ventana hacia las montañas distantes, con las manos quietas y arrugadas sobre las rodillas y una expresión de paz serena que nunca había tenido en vida, como si finalmente hubiera dejado de luchar contra algo. No lloró en ese momento, las lágrimas no vinieron mientras tocaba su mano fría, ni mientras llamaba a los trabajadores del rancho para que vinieran a ayudar. El llanto vendría después, en la soledad absoluta de su cuarto, cuando la realidad de estar verdaderamente sola en el mundo cayera sobre ella como una manta pesada y sofocante que no podía quitarse por más que lo intentara. El funeral fue breve y formal. Asistieron los vecinos más cercanos,
algunos mirando con curiosidad apenas disimulada el rancho que ahora quedaba sin su patriarca, y algunos vaqueros viejos que habían trabajado para don Esteban durante décadas y que lloraban sin vergüenza la pérdida de un hombre que había sido justo con ellos. Elena permaneció junto a la tumba recién cavada mucho después de que todos se fueron en sus carretas y caballos, escuchando el silbido melancólico del viento entre los álamos, mientras el sol descendía lentamente, pintando el cielo de naranja intenso y púrpura profundo, sintiendo con cada fibra de su ser que algo terminaba para siempre y que algo mucho peor estaba por comenzar. 2 días después del entierro, llegó el notario con su maletín de cuero gastado. Don Augusto Morales era un hombre gordo de bigotes grises y amarillentos por el tabaco, que arrastraba una pierna rígida al caminar, dejando un rastro desigual en el polvo del patio. Se sentó pesadamente en la sala principal, donde el retrato serio de don Esteban colgaba sobre la chimenea de piedra, carraspeó varias veces como si las palabras le dolieran físicamente en la garganta seca, y comenzó a leer con voz monótona y burocrática que hacía que cada frase sonara como una sentencia judicial. Elena escuchaba sentada en el borde de una silla dura, sin comprender del todo el lenguaje legal que se enredaba en su mente. Las palabras sobre herederos, títulos de propiedad y obligaciones testamentarias se enredaban en su mente como alambre de púas. Pero hubo una frase, una sola frase terrible, que penetró su confusión como un cuchillo afilado al rojo vivo, clavándose directamente en su corazón. Para que Elena Domínguez conserve las tierras heredadas, deberá demostrar ante las autoridades competentes su capacidad de generar herederos legítimos en un plazo no mayor a 4 años contados desde la fecha de mi fallecimiento. El silencio que siguió a esas palabras fue denso y pesado como plomo fundido. Elena sintió que las paredes de la sala se acercaban lentamente hacia ella, que el aire se volvía espeso y difícil de respirar en sus pulmones que se apretaban dolorosamente. Don Augusto la miraba por encima de sus papeles manchados de tinta, con ojos que mezclaban compasión superficial y desprecio apenas disimulado, como se mira a un animal herido en el camino, que sería más piadoso y práctico sacrificar de una vez en lugar de dejarlo sufrir. «Tu abuelo quería protegerte, muchacha», dijo el notario con voz que pretendía sonar amable, pero que sonaba condescendiente, mientras guardaba los papeles cuidadosamente en su maletín con dedos manchados de tinta negra. Pero también sabía, con la sabiduría de sus años, que estas tierras necesitan manos fuertes y herederos que las trabajen cuando tú ya no estés. Hizo una pausa calculada, sacando un pañuelo amarillento que había sido blanco en algún momento lejano del pasado y limpiándose el sudor grasoso de la frente ancha. Si no cumples con los términos específicos del testamento en el tiempo estipulado, el rancho y todas sus propiedades pasarán legalmente al pariente de sangre masculino más cercano, tu tío, don Mateo Domínguez. Don Mateo Domínguez llegó al rancho exactamente 3 días después del funeral, como si hubiera estado esperando ese momento con anticipación calculada, montado en un caballo castaño grande que parecía tan cansado y maltratado como las tierras secas que lo rodeaban. Era un hombre corpulento de 40 y tantos años, de hombros anchos que se encorvaban ligeramente y manos callosas y sucias que agarraban las riendas con fuerza innecesaria. Su barba descuidada y grisácea no lograba ocultar la dureza de su boca ni las líneas amargas que marcaban su rostro curtido por el sol y el resentimiento. Sus ojos eran pequeños y calculadores, brillando con una avaricia apenas contenida mientras evaluaban cada cosa que veían, como un prestamista despiadado evalúa el valor exacto de una prenda empeñada.
Había heredado una porción menor y menos fértil de tierra de su padre años atrás, pero años consecutivos de malas cosechas provocadas por sequías terribles, plagas de langostas y su propia negligencia, además de deudas crecientes de juego en las cantinas de Santa Fe que lo perseguían como sombras hambrientas, lo habían dejado al borde absoluto de la ruina económica y social. Miraba el rancho próspero de don Esteban con un hambre apenas disimulada que se reflejaba en sus ojos. Como un hombre famélico mira a través de una ventana un banquete abundante al que no ha sido invitado y al que cree tener derecho. «Sobrina querida», dijo con voz ronca que pretendía sonar cordial y preocupada, pero que sonaba áspera y falsa como piedra raspando contra piedra. «Vengo a ayudarte en estos tiempos tan difíciles para una mujer joven y sola. Una mujer sola, sin experiencia ni fuerza. No puede manejar todo esto sin la guía y protección de un hombre». Hizo un gesto amplio y posesivo con su brazo grueso, abarcando los establos bien mantenidos, los corrales llenos de ganado sano, las hectáreas inmensas de tierra que se extendían hasta donde alcanzaba la vista bajo el cielo inmenso. Elena, sentada en el portal con las manos cruzadas sobre su regazo para ocultar que temblaban, notó con claridad dolorosa cómo sus ojos inyectados de sangre evaluaban meticulosamente cada cerca recién reparada, cada cabeza de ganado que pastaba en los campos, cada metro de tierra cultivable y productiva, sumando valores exactos y fríos en su cabeza codiciosa. Durante las siguientes semanas, que parecieron meses interminables, don Mateo se instaló en el rancho con la excusa transparente de apoyar a la familia en su momento de necesidad y duelo. Pero sus verdaderas intenciones, sus planes calculados y egoístas, se hicieron evidentes y claras como el agua cuando comenzó a traer con frecuencia creciente a don Severiano Ortega, un terrateniente viudo de 50 años largos que tenía tierras extensas y prósperas hacia el sur, en el valle del río. Severiano era un hombre alto y delgado, de modales exteriormente correctos y educados, pero mirada fría como hielo, que nunca sonreía de verdad, que había enterrado ya a 2 esposas jóvenes en el cementerio del pueblo, y buscaba ahora una tercera que finalmente le diera los hijos varones que las anteriores, pobres mujeres, no pudieron o no quisieron darle antes de morir en circunstancias que nadie discutía abiertamente. Miraba a Elena de arriba abajo con ojos fríos y evaluadores, como quien examina cuidadosamente ganado en un mercado antes de hacer una oferta, notando con atención calculadora su cintura estrecha, sus caderas angostas, haciendo cálculos mentales y silenciosos sobre su capacidad reproductiva probable, sobre cuántos hijos podría producir antes de gastarse. Ella sentía su escrutinio penetrante como manos sucias y ásperas sobre su piel, como si ya la poseyera, como si su cuerpo ya fuera una propiedad adquirida. Don Severiano es un buen hombre, un hombre de bien, decía Mateo repetidamente, mientras cenaban en silencio incómodo tortillas duras y frijoles refritos en el comedor, que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacío y lleno de ecos, sin la presencia sólida y reconfortante de don Esteban. Tiene tierras extensas, ganado abundante, experiencia de décadas en el manejo exitoso de ranchos grandes y complejos. Podría unir estratégicamente sus propiedades productivas con las nuestras, formar algo verdaderamente grande e importante en esta región. Hacía una pausa dramática y calculada, mirando directamente a Elena con ojos que no admitían discusión ni negativa. Y tú, por supuesto, cumplirías exactamente con el testamento de tu abuelo. Le darías a don Severiano los herederos varones que necesita y merece. Todos, absolutamente todos, ganaríamos considerablemente en este arreglo beneficioso. Elena sintió náuseas violentas subiendo por su garganta apretada.
La idea repugnante de que su cuerpo joven fuera simple moneda de cambio en una transacción comercial, de que su vientre y su capacidad de dar vida fueran el precio frío de su libertad y supervivencia, le quemaba por dentro como hierro candente aplicado directamente sobre carne viva. Esa noche larga y oscura no pudo dormir ni un solo minuto. Dio vueltas inquietas en la cama que había sido de su madre muerta, mirando fijamente las sombras cambiantes que la luna llena y brillante proyectaba en el techo de vigas, mientras escuchaba los sonidos nocturnos familiares del rancho, que ahora sonaban extraños y amenazantes. Recordaba una y otra vez las palabras de su abuelo, su voz áspera diciéndole que las palabras la harían fuerte. Pero qué palabras, qué combinación mágica de sílabas podían salvarla de este destino horrible que se cerraba sobre ella como una trampa de hierro. La confrontación final inevitable con don Mateo ocurrió un domingo sofocante después de la misa matutina en el pueblo. El sol estaba alto y despiadado en el cielo sin nubes, y el calor hacía temblar el aire seco sobre la tierra agrietada, como si el mundo mismo tuviera fiebre. Elena había tomado una decisión firme durante las interminables horas de insomnio de la noche anterior, una decisión que la llenaba de terror, pero también de una extraña claridad. «No me casaré con don Severiano», dijo con voz que temblaba audiblemente, pero que no se quebraba del todo, manteniendo su determinación contra el miedo que amenazaba con ahogarla. «No me casaré con nadie que usted elija para mí sin mi consentimiento». La cara gruesa de Mateo se puso roja como carne cruda expuesta al sol. Las venas de su cuello se hincharon visiblemente. «¿Quién demonios te crees que eres, muchacha tonta e ingrata?», rugió golpeando la mesa de madera pesada con el puño cerrado con tanta fuerza que hizo saltar las tazas de café. «¿Crees realmente que puedes manejar este rancho enorme completamente sola, sin ayuda de ningún hombre? ¿Crees que los vaqueros rudos te respetarán y obedecerán? ¿Que los compradores astutos de ganado negociarán honestamente con una niña ignorante que no sabe ni siquiera montar bien un caballo?» Se acercó amenazadoramente a ella, invadiendo su espacio personal, y su aliento caliente olía desagradablemente a tabaco rancio y whisky barato de la noche anterior. «Si rechazas este matrimonio conveniente, me encargaré personalmente de demostrar ante el juez y ante todo el pueblo que eres completamente incapaz de cumplir con los términos del testamento. Todos en el pueblo ya saben, ya comentan y murmuran que eres débil, soñadora, inútil para el trabajo duro y serio. Y cuando el juez te declare oficialmente incapaz e inadecuada, este rancho completo con cada vaca y cada metro de tierra será legalmente mío por derecho». Algo profundo se quebró dentro de Elena en ese momento terrible, pero no era su voluntad ni su determinación. Era el último resto frágil de miedo paralizante que la ataba firmemente a ese lugar, a esa vida sofocante. Esa misma noche, mientras todos en el rancho dormían profundamente sin sospechar nada, mientras las estrellas brillaban frías en el cielo negro, Elena empacó silenciosamente una bolsa pequeña de lona con lo poco que tenía, algo de ropa, los documentos del testamento cuidadosamente doblados, un poco de comida seca. Tomó un caballo joven y fuerte de los establos oscuros sin hacer ruido que pudiera despertar a nadie, y huyó al galope tendido hacia el norte, hacia las tierras salvajes y peligrosas donde los mapas oficiales se volvían borrosos e imprecisos, donde la civilización terminaba y comenzaba lo desconocido. No tenía ningún plan elaborado más allá del impulso desesperado de alejarse, de poner distancia entre ella y ese destino horrible. Cabalgó toda la noche interminable bajo un cielo infinitamente lleno de estrellas brillantes que parecían tan cercanas que sentía que podría tocarlas con solo extender la mano hacia arriba. El aire frío y cortante de la noche
le cortaba la cara y le hacía lagrimear los ojos, pero se sentía paradójicamente más viva, más despierta y real que nunca en toda su vida. Era la primera vez verdadera, que tomaba una decisión que era completamente suya, sin el peso aplastante de las expectativas ajenas, sin tener que complacer o considerar a nadie más. El amanecer rosado y dorado la encontró en un valle estrecho y rocoso, entre montañas rojas imponentes que se elevaban como gigantes a ambos lados. El terreno se volvía progresivamente más pedregoso, más difícil e inhóspito para cabalgar. El caballo, exhausto y jadeante después de tantas horas interminables de galopar sin descanso, tropezó torpemente con una roca suelta medio enterrada en el camino. Elena sintió con terror el mundo entero girar violentamente a su alrededor en un vértigo nauseabundo. Vio el cielo azul brillante cambiar bruscamente de lugar con la tierra roja y dura. Luego sintió un dolor agudo, penetrante y cegador en la pierna derecha cuando su cuerpo golpeó brutalmente contra las piedras filosas. El caballo, asustado y desorientado, huyó rápidamente galopando de regreso por donde habían venido, dejándola completamente sola y herida en el fondo de una ravina poco profunda pero aislada, rodeada de silencio y de peligro. Intentó levantarse reuniendo toda su fuerza, pero el dolor explosivo que le atravesó la pierna la hizo gritar involuntariamente, un sonido agudo que se perdió en el vacío indiferente del desierto. Lo intentó de nuevo con desesperación, mordiéndose el labio inferior con tanta fuerza hasta sentir el sabor metálico familiar de su propia sangre caliente, pero su pierna derecha simplemente no respondía a ninguna orden que su cerebro intentara enviarle. Se arrastró lenta y dolorosamente hasta encontrar una sombra estrecha bajo una roca saliente. Apoyó la espalda adolorida contra la piedra áspera y cerró los ojos por un momento tratando de controlar el pánico creciente. El sol del desierto subía rápidamente en el cielo despejado, implacable. No tenía agua, su cantimplora de cuero se había perdido irremediablemente durante la terrible caída. Con una claridad fría y horrible pensó en don Mateo encontrando su cuerpo descompuesto días o semanas después, en cómo usaría conveniente y cínicamente su muerte para reclamar el rancho sin ningún obstáculo legal, sin ninguna oposición. Kiona había aprendido pacientemente a leer la tierra desde que era niño pequeño, corriendo descalzo por las montañas. Los rastros sutiles que otros hombres no podían ver o interpretar eran para él como palabras claras escritas en un libro abierto que contaba historias completas. Esa mañana temprana, mientras cazaba silenciosamente conejos en las montañas rojas con su arco y flechas hechas a mano, notó con su ojo experimentado huellas frescas de caballo que no seguían ningún camino conocido ni ninguna ruta lógica. Eran huellas erráticas, apresuradas, desesperadas. Las siguió más por instinto afinado que por interés consciente, hasta que encontró el lugar exacto donde el caballo había tropezado dejando marcas profundas de pánico. Vio la tierra removida violentamente, las piedras desplazadas de sus lugares, y más abajo en la ravina estrecha, una mancha pequeña de color azul brillante que no pertenecía naturalmente al paisaje monocromático del desierto. Descendió con cuidado extremo, con la agilidad silenciosa del cazador. Sus pies callosos encontraban apoyo seguro en lugares donde otros solo verían roca lisa e imposible. Cuando finalmente llegó al fondo polvoriento, encontró a Elena completamente inconsciente, con la cara pálida como papel y los labios resecos y agrietados. Por un momento largo, solo la observó evaluando la situación con rapidez práctica. Era claramente una mujer blanca, probablemente huyendo de algún rancho cercano del sur. Si moría aquí sola en estas tierras,
Los soldados territoriales vendrían inevitablemente a buscar culpables y a hacer preguntas peligrosas, y su gente, los pocos apaches que quedaban viviendo en las montañas, pagarían el precio colectivo con sangre como siempre pasaba. Pero más allá del frío cálculo práctico de supervivencia, había algo más profundo y humano. Una memoria vieja y dolorosa de cuando él mismo había estado perdido, herido y desesperado años atrás, y alguien lo había ayudado sin preguntar su nombre ni exigir explicaciones. La cargó cuidadosamente sobre sus hombros fuertes, sintiendo lo ligera que era, casi como un pájaro de huesos huecos. Subió la ravina empinada paso firme a paso, apoyándose en salientes que conocía, hasta llegar finalmente a donde había dejado atado su caballo Mustang, esperando pacientemente. La acomodó con cuidado frente a él sobre la montura sin silla y cabalgó despacio hacia el valle, escondido y secreto, donde vivía aislado con Nayeli. Nayeli tenía exactamente 8 años. Había llegado a la vida de Kiona exactamente 3 años atrás en circunstancias terribles, cuando él encontró a sus padres muertos brutalmente después de un ataque sorpresivo de soldados borrachos. La niña pequeña lloraba inconsolable, acurrucada entre 2 cuerpos fríos que ya comenzaban a atraer moscas bajo el sol implacable. Algo en Kiona, que creía completamente muerto desde hacía años, despertó con fuerza ante ese llanto. La tomó suavemente en brazos, sin decir palabra, y desde entonces la crió como si fuera su propia hija, protegiéndola, enseñándole todo lo que sabía sobre supervivencia. Cuando llegó a la cabaña pequeña de adobe con Elena todavía inconsciente en brazos, Nayeli dejó inmediatamente de trenzar juncos para hacer una canasta y corrió hacia él con preocupación en sus ojos grandes. «¿Quién es?», preguntó urgentemente en apache, mirando a la mujer extraña. «Alguien que necesita ayuda», respondió Kiona simplemente en el mismo idioma. «Trae rápido agua fresca y las hierbas medicinales que usamos para la fiebre alta». Durante 3 días completos y 3 noches largas, Elena flotó perdida entre pesadillas violentas y momentos confusos de semiconsciencia. Veía rostros borrosos que se desdibujaban como humo. Escuchaba voces distantes que hablaban en un idioma que a veces entendía parcialmente y a veces era completamente incomprensible. Sentía manos suaves y gentiles que limpiaban cuidadosamente sus heridas dolorosas, que le daban agua fresca a cucharadas cuando su garganta estaba demasiado seca para tragar. En sus delirios febriles veía claramente a don Mateo riéndose con crueldad de su fracaso, a don Severiano mirándola con esos ojos fríos y hambrientos, a su abuelo don Esteban, sentado eternamente en su silla mirando las montañas distantes como si esperara algo que nunca llegaría. Cuando finalmente despertó completamente, sintiendo que regresaba desde un lugar muy lejano y oscuro, el sol entraba cálido por una ventana pequeña, iluminando una habitación sencilla con paredes gruesas de adobe y techo bajo de vigas de madera oscura. Giró lentamente la cabeza pesada y vio a una niña pequeña sentada cómodamente en el suelo de tierra compactada, trenzando algo con dedos ágiles y rápidos. La niña notó que estaba finalmente despierta y sonrió espontáneamente, mostrando dientes blancos en una cara morena y redonda, enmarcada por cabello negro azabache. «Despertaste», dijo en español con un acento marcado pero comprensible. «Kiona va a alegrarse mucho». Elena intentó hablar, pero su garganta estaba completamente seca como arena del desierto. La niña le acercó con cuidado una taza de barro con agua fresca y la ayudó pacientemente a beber despacio, sosteniendo su cabeza. El líquido fresco bajó por su garganta como una bendición divina. «¿Dónde estoy?», logró finalmente preguntar con voz ronca. «En nuestra casa», respondió la niña, simplemente como si fuera la cosa más obvia del mundo.
Kiona te encontró herida en las montañas. Te cuidamos para que no murieras. Yo soy Nayeli. La puerta baja de madera se abrió lentamente y entró un hombre. Era alto, significativamente más alto que la mayoría de los mexicanos que Elena conocía, de hombros anchos y poderosos, pero movimientos silenciosos y controlados como los de un animal salvaje, con cabello negro largo, que le llegaba hasta los hombros, atado simplemente con una tira delgada de cuero. Sus ojos eran oscuros, directos e inquebrantables. ¿Puedes caminar?, preguntó directamente en español con un fuerte acento apache. Elena intentó cuidadosamente mover la pierna herida y sintió un dolor agudo pero tolerable. Creo que sí, con ayuda. Kiona asintió brevemente. Tu tobillo está torcido pero no roto. Tardará semanas en sanar completamente. Se acercó a la ventana pequeña mirando hacia afuera como buscando algo. ¿De dónde vienes? Elena titubeó insegura. Del rancho Domínguez, al sur. ¿Te buscan? Probablemente. Uy, mi tío. Hay problemas graves con una herencia. Kiona la miró fijamente con esos ojos que parecían ver mucho más allá de las palabras superficiales. Los blancos y sus papeles, siempre peleando y matándose por tierras usando palabras escritas. Hizo una pausa larga. Puedes quedarte aquí hasta que sanes, pero no traigas problemas. Nayeli no necesita más problemas en su vida. Durante las siguientes semanas extrañas, Elena vivió en un mundo completamente diferente que jamás había imaginado que existiera. Kiona y Nayeli existían cuidadosamente en los márgenes, ni completamente apaches aceptados por las tribus, ni completamente tolerados por los blancos, sobreviviendo día a día con casa paciente, con un pequeño huerto escondido cuidadosamente entre las rocas, con trueque ocasional, en pueblos remotos donde nadie hacía demasiadas preguntas incómodas. Elena aprendió lentamente a moverse con el tobillo vendado y débil, a ayudar en pequeñas tareas que no requerían fuerza bruta. Nayeli le enseñaba palabras nuevas en apache, mientras Elena pacientemente le enseñaba a leer las letras del alfabeto español, trazándolas en la tierra con un palo. La vida en la cabaña pequeña y aislada tenía un ritmo propio y tranquilizador. Kiona se levantaba siempre antes del amanecer rosado. Elena escuchaba sus pasos suaves sobre el suelo de tierra, el crujido familiar de la puerta al abrirse. Luego, el silencio completo hasta que regresaba con conejos o pájaros cazados. Nayeli preparaba hábilmente el fuego mientras Elena, todavía torpe con su tobillo débil, intentaba ayudar cortando vegetales del huerto pequeño. Había algo profundamente reconfortante en esa simplicidad extrema. No había sirvientes que cuchichearan cruelmente, no había miradas de desprecio, no había peso aplastante de expectativas imposibles, solo el trabajo diario esencial de sobrevivir y en ese trabajo compartido, una dignidad que Elena nunca había conocido en el rancho. Una noche tranquila, mientras Nayeli dormía profundamente envuelta en mantas en la esquina, Elena sacó silenciosamente de su bolsa los documentos arrugados que había traído consigo. El testamento con sus palabras frías, la carta oficial del notario. Los leyó cuidadosamente a la luz temblorosa del fuego, sintiendo de nuevo todo el peso terrible de esas palabras legales que decidían su destino. Para demostrar su capacidad de generar herederos legítimos. Kiona estaba tallando pacientemente un pedazo de madera cerca del fuego cálido, transformando lentamente un trozo tosco en la figura delicada de un ciervo. ¿Qué dice ese papel que te roba el sueño cada noche?, preguntó sin levantar la vista de su trabajo. Elena titubeó un momento largo, luego las palabras salieron. Le contó todo sin omitir nada. El testamento extraño, la exigencia horrible de tener hijos para mantener su herencia, la amenaza constante de don Mateo, el matrimonio arreglado, repugnante, que había rechazado arriesgándolo todo. Las palabras salieron finalmente en torrente como agua represada.
Cuando terminó, se sintió completamente vacía, pero extrañamente ligera. Kiona guardó silencio durante un rato muy largo. El fuego crepitaba suavemente. Afuera en la oscuridad, un búho ululó su canto nocturno. «Los blancos tienen reglas muy extrañas», dijo finalmente con voz pensativa. «Exigen pruebas imposibles de cosas que no pueden medirse con ningún papel». Levantó finalmente la vista, encontrando directamente sus ojos. «¿Qué harás?» «No lo sé», admitió Helena sintiendo el peso de la incertidumbre. «Si vuelvo sin cumplir con el testamento, mi tío ganará. Todo por lo que trabajó mi abuelo durante décadas pasará a manos de un hombre que solo quiere venderlo para pagar deudas de juego». Pasaron 3 días más de silencio y reflexión. Helena sanaba lentamente recuperando fuerza. Sabía con certeza creciente que pronto tendría que decidir: quedarse aquí indefinidamente como refugiada sin futuro real o volver y enfrentar lo inevitable. Fue durante una de esas noches interminables de insomnio cuando la idea llegó a ella súbitamente. Terrible y simple. No era amor romántico ni deseo físico. Era un cálculo frío, nacido directamente de la desesperación absoluta. A la mañana siguiente, cuando Kiona regresó de cazar conejos al amanecer, Helena lo esperaba sentada fuera de la cabaña deliberadamente. Nayeli estaba trabajando en el huerto pequeño, lo suficientemente lejos para no poder escuchar. Helena respiró hondo, reuniendo coraje. «Tengo una propuesta para ti, un trato». Kiona la miró inmediatamente con cautela visible. ¿Qué tipo de trato? Las palabras que siguieron fueron las más difíciles que Helena había pronunciado en toda su vida. «Necesito hijos para reclamar mi herencia. Tú y Nayeli necesitan desesperadamente un lugar seguro donde vivir sin miedo». Hizo una pausa, sintiendo que sus manos temblaban violentamente. «Te daré mi herencia completa si me das 2 hijos». El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Kiona la miró fijamente como si acabara de hablar en un idioma completamente desconocido y ajeno. Dejó caer el conejo muerto que traía. «¿Sabes exactamente lo que estás pidiendo?» Su voz era baja, pero intensamente cargada. «¿Sabes realmente lo que significa para un apache tener tierras legales entre los blancos? He visto promesas solemnes rotas 1000 veces. He visto tratados firmados con sangre que no duraron ni una estación». «Lo sé perfectamente», respondió Helena, manteniendo su mirada. «Por eso necesito que sea un trato real, uno que beneficie genuinamente a ambos. Tú me das hijos. Yo te doy tierra y protección legal. No amor, no mentiras bonitas, solo un acuerdo honesto». Kiona se alejó lentamente. Caminó hasta el borde del pequeño claro donde terminaba su territorio seguro. Helena vio claramente la tensión en sus hombros anchos. Esperó conteniendo la respiración, sintiendo cada latido acelerado de su corazón como un tambor en sus oídos. «Déjame pensar seriamente». Durante los siguientes días tensos, Kiona bajó solo al pueblo más cercano para comerciar pieles. Mientras estaba allí sentado en la cantina, escuchó conversaciones reveladoras entre hombres borrachos. Don Mateo Domínguez estaba expandiendo agresivamente sus ambiciones. Hablaba abiertamente de limpiar toda la zona de salvajes peligrosos, de cercar absolutamente todo hasta las montañas más lejanas. Si eso realmente pasaba, Kiona y Nayeli perderían su único refugio seguro. Volverían a ser nómadas perseguidos, sin lugar donde esconderse. Cuando regresó finalmente a la cabaña, Helena estaba ayudando pacientemente a Nayeli a preparar tortillas de maíz. La niña reía alegremente mientras la harina volaba creando nubes blancas. Kiona las observó durante un largo momento pensativo, pensando profundamente en todo lo que podía perder, en todo lo que podía ganar arriesgándose. Esa noche, después de que Nayeli se durmió exhausta, se sentó deliberadamente frente a Helena, mirándola directamente.
Acepto tu trato, pero con condiciones claras. Si tu familia intenta quitarte las tierras violentamente por estar conmigo, no pelearé solo para defender papel legal, y Nayeli es mi hija tanto como lo serán los niños que nazcan de ti. Ella tiene exactamente el mismo derecho. Acepto completamente, respondió Elena sin dudar, y extendió su mano. Kiona la miró fijamente un momento largo. Luego la tomó firmemente. Sus manos eran ásperas, callosas por años de trabajo duro. El apretón fue firme y sólido, sellando un pacto que cambiaría ambas vidas para siempre. No hubo ceremonia romántica, no hubo palabras bonitas de amor. Fue simplemente un acuerdo práctico entre dos personas desesperadas que encontraron en la necesidad urgente del otro una posible salvación mutua. Pero mientras sus manos se separaban lentamente, algo indefinible pasó entre ellos. Una chispa pequeña pero real de respeto mutuo genuino que tal vez, con suficiente tiempo y esfuerzo, podría crecer en algo más profundo. Durante las siguientes semanas, Elena recuperó completamente la fuerza en su cuerpo. Kiona comenzó pacientemente a enseñarle cosas prácticas de supervivencia, cómo leer correctamente el clima cambiante en las nubes, cómo encontrar agua escondida bajo tierra seca, cómo negociar con comerciantes sin mostrar debilidad o desesperación. Elena le enseñaba cuidadosamente a leer documentos legales complicados, a entender las palabras específicas que los blancos usaban sistemáticamente para robar y controlar. Una tarde tranquila, mientras observaban juntos a Nayeli perseguir mariposas amarillas entre los arbustos, Kiona habló sin mirar directamente a Elena. «Cuando volvamos a tu rancho, habrá problemas graves. Lo sé perfectamente. Tu gente me verá automáticamente como el enemigo. Dirán que te seduje o te engañé, que digan exactamente lo que quieran. Tengo todos los documentos legales que necesito. El testamento no especifica la raza del padre, solo que debo demostrar que puedo tenerlos». Kiona la miró brevemente de reojo. «Eres más fuerte de lo que pareces». Elena sonrió apenas. «Tuve que aprender rápido». El viaje de regreso al rancho tomó exactamente 3 días completos. Elena iba sentada cómodamente frente a Kiona en su caballo. Nayeli montaba una mula vieja pero resistente. Mientras se acercaban progresivamente a tierras conocidas, Elena sintió que su estómago se apretaba dolorosamente con cada kilómetro. Cada árbol familiar, cada formación de roca reconocible, le recordaba claramente lo que estaba a punto de enfrentar. El rancho finalmente apareció al atardecer dorado. Las construcciones familiares se recortaban dramáticamente contra un cielo que se teñía de naranja intenso. Elena vio movimiento en los corrales distantes. Cuando los trabajadores finalmente la reconocieron, todas las actividades se detuvieron abruptamente. Los hombres la miraban con una mezcla compleja de sorpresa genuina y algo más oscuro y amenazante. Don Mateo salió precipitadamente de la casa grande con pasos apresurados. Su cara gorda pasaba rápidamente del asombro total al ultraje indignado. ¿Dónde demonios has estado durante semanas? ¿Tienes alguna idea de los problemas graves que causaste? Elena desmontó lentamente, ayudada firmemente por Kiona. Sintió todas las miradas pesadas sobre ella como cuchillos. Respiró hondo. Enderezó completamente la espalda. Estuve recuperándome de un accidente grave. Este hombre me salvó la vida. Hizo una pausa deliberada y dramática, y ahora es mi esposo. El silencio fue absolutamente completo. Luego estalló el caos total. Don Mateo gritaba incoherencias furiosas, los vaqueros murmuraban escandalizados entre ellos, algunas mujeres que habían salido se santiguaban repetidamente. Nayeli se apretó asustada contra la pierna fuerte de Kiona. Kiona permaneció completamente inmóvil como una estatua de piedra, su mano descansando protectoramente en el hombro de Elena. «Esto es una locura absoluta». «¿Qué?
vociferaba don Mateo fuera de sí. Te declaré oficialmente perdida, comencé todos los trámites legales, ¿y ahora llegas con esto? Señaló a Kiona con desprecio absoluto, apenas contenido. ¿Un salvaje? ¿Esperas que el juez acepte esto? El testamento no especifica la raza de mi esposo, respondió Elena con voz firme, sacando los documentos cuidadosamente doblados. Solo requiere específicamente que demuestre mi capacidad de generar herederos legítimos, y eso es exactamente lo que haré. Don Mateo la miró con odio puro y destilado. Veremos qué dice el padre Miguel sobre esta abominación. Veremos qué dice el juez territorial. Esto no ha terminado ni remotamente, sobrina. Durante los siguientes meses difíciles, la vida en el rancho fue una guerra silenciosa pero constante. Don Mateo se estableció obstinadamente en una de las casas de los trabajadores, negándose a irse, mientras buscaba obsesivamente la forma de invalidar el matrimonio de Elena. Contrató a un médico corrupto llamado Dr. Salazar, un hombre delgado de ojos amarillentos que aceptó dinero considerable para escribir informes falsos sobre la supuesta inestabilidad mental grave de Elena. Pero Elena no estaba completamente sola en esta batalla. El padre Miguel, un sacerdote anciano de ojos bondadosos, visitó personalmente el rancho para hablar con ella. Lo que vio fue a una mujer que cuidaba de su casa con dignidad visible, a un hombre que trabajaba más duro que cualquiera sin pedir nada a cambio, y a una niña que se integraba lentamente a la vida del rancho ayudando en la cocina. Dios trabaja en formas misteriosas, le dijo el padre Miguel a Elena mientras tomaban café amargo en el portal. Tu abuelo era un hombre complejo, con secretos pesados, pero te amaba, mija, de eso estoy completamente seguro. Las palabras del padre resonaban en Elena cada noche larga. Kiona dormía en un cuarto aparte, respetando estrictamente el trato original. No había amor todavía entre ellos, pero había respeto mutuo sólido y creciente. Los meses pasaron lentamente. El verano brutal trajo calor sofocante y sequía terrible. Elena aprendió a administrar el rancho complejo con ayuda de los vaqueros que aceptaron quedarse a pesar de las amenazas constantes de don Mateo. Kiona demostró conocer cosas valiosas sobre el ganado que los trabajadores blancos habían olvidado completamente. Lentamente pero perceptiblemente, algunos de los hombres comenzaron a respetarlo genuinamente. Nayeli floreció visiblemente. Las mujeres de la cocina la adoptaron cariñosamente, enseñándole recetas tradicionales y canciones viejas. La niña tenía un don natural para los idiomas, y pronto hablaba español casi sin acento, sirviendo de puente invaluable entre Kiona y los trabajadores cuando las palabras fallaban. Fue durante el otoño seco de 1876 cuando todo cambió dramáticamente. Una noche oscura, el granero principal se incendió violentamente. Las llamas enormes lamían el cielo nocturno pintándolo de rojo y naranja aterrador. Todos corrieron desesperadamente a apagar el fuego, formando cadenas humanas urgentes, pasando cubetas de agua. Para cuando lograron finalmente controlar las llamas destructivas, gran parte del heno valioso y varios animales se habían perdido irremediablemente. Entre las cenizas humeantes, encontraron un pañuelo con diseños apaches claramente visibles. Uno de los peones lo levantó con un palo. «¡Sabotaje!», murmuró sinistramente. Las miradas acusadoras se volvieron inmediatamente hacia Kiona, que estaba cubierto de hollín como todos después de horas de luchar contra el fuego. Don Mateo llegó al amanecer siguiente, cuando el humo todavía subía de las ruinas. Su cara mostraba una mezcla repugnante de furia y satisfacción apenas contenida. «¿Ven? Les dije que era peligroso. Un apache entre nosotros y ahora esto. Probablemente está planeando matarnos a todos mientras dormimos».
El sheriff Dawson llegó a mediodía, un hombre gordo de cara roja que ya había decidido la culpabilidad de Kiona. «Tengo que llevarlo», le dijo a Elena sin mirarla directamente. «Hay testigos que dicen haberlo visto cerca del granero justo antes». Kiona no resistió, pero sus ojos encontraron los de Elena. «Cuídala», dijo simplemente antes de que lo llevaran con cadenas. Elena sintió que algo se rompía, pero no era miedo, era furia pura. Esa noche, mientras Nayeli dormía exhausta, Elena comenzó a buscar. Registró meticulosamente la oficina de su abuelo. Encontró un certificado de matrimonio entre Rodrigo Domínguez y una mujer llamada Aiyana, india conversa. Su madre había sido apache. Encontró también que don Mateo era hijo ilegítimo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El padre Miguel verificó los documentos. Tu abuelo guardó estos secretos para protegerte, pero ahora pueden salvar a un hombre inocente. El juez Thornton llegó días después. Era conocido por ser justo. Elena presentó todos los documentos, el certificado de su madre apache, el registro que mostraba que don Mateo era ilegítimo. Y un vaquero valiente confesó haber visto a un hombre de Mateo salir del granero antes del incendio. Bajo interrogatorio, Pedro González confesó finalmente. Don Mateo le había pagado para incendiar el granero e inculpar a Kiona. El juez golpeó su mazo. Kiona quedará libre inmediatamente. Don Mateo Domínguez quedará bajo custodia. Elena fue a buscar a Kiona. Nayeli corrió llorando a sus brazos. «Gracias», dijo Kiona a Elena simplemente. Ella asintió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Don Mateo fue sentenciado a 10 años de trabajos forzados. Elena fue confirmada como única heredera legítima, pero más importantes fueron los cambios en las personas. Elena administraba el rancho con mano firme. Kiona trabajaba duro, ganándose respeto gradualmente. Nayeli se convirtió en parte integral de la familia. 2 años después, una noche de primavera, Elena y Kiona se sentaron en el portal. «Estás embarazada», dijo él sin mirarla. Elena asintió. El doctor lo confirmó hace 3 días. Ambos sabían que el acuerdo frío se había transformado. Era algo más silencioso, más profundo. Era confianza construida día a día. El bebé llegó en octubre. Fue un parto difícil, pero cuando Elena finalmente sostuvo a la niña, sus ojos brillaban. «Mira lo que hicimos». La bebé tenía piel cobriza y ojos negros. Kiona la tomó con manos suaves. «Se parece a mi madre. Se llamaba Ayasha». Elena sonrió. «Entonces la llamaremos Ayasha». Los años trajeron un segundo hijo, Esteban. Con 2 hijos sanos, el testamento quedó cumplido. Elena separó tierras del norte para familias apaches. El rancho prosperaba. El pueblo nunca aceptó completamente, pero no podían ignorar el éxito. 5 años después, Elena y Kiona se sentaron en el portal viendo a sus hijos jugar. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En todo lo que cambió, en todo lo que tuve que perder para encontrar esto». «¿Te arrepientes?». «Nunca», respondió. «Aquella noche cuando te propuse el trato, creía que estaba sacrificando mi felicidad. No sabía que estaba encontrando algo mejor». Kiona tomó su mano. «Yo tampoco sabía. Pensaba que estaba aceptando un trato de negocios, pero encontré una familia». Esa noche, después de que los niños durmieron, permanecieron bajo las estrellas. El silencio entre ellos estaba lleno de todo lo construido juntos. «Mi madre me dijo que la tierra no le pertenece a nadie», habló Kiona. «Solo somos sus cuidadores. Lo que importa no es poseer, sino proteger para los que vienen». Elena asintió. «Y eso haremos. Para Ayasha, para Esteban, para sus hijos». En su habitación, Kiona tomó su cara entre sus manos. «Gracias por confiar, por darme una familia. Debería agradecerte yo. Me salvaste de más que una rabina.
Nos salvamos mutuamente, dijo, y la besó. No era el primer beso, pero era diferente, nacido de años de respeto, de confianza, de amor que había crecido despacio hasta ser sólido. «Te amo», susurró Elena por primera vez. «Lo sé», respondió Kiona. «Yo también te amo». Los años continuaron. Ayasha se convirtió en una joven fuerte. Esteban aprendió a leer la tierra. Nayeli se casó con un joven del pueblo que la vio como persona. Elena y Kiona envejecieron juntos, sentándose cada tarde en el portal. Muchos años después, cuando Elena ya era abuela, miró a Kiona tallando madera. «¿Te acuerdas de la propuesta?» Kiona sonrió. «Te daré mi herencia si me das 2 hijos». Suena tan frío ahora. Lo era. Éramos 2 personas desesperadas, pero se convirtió en algo más. Sí. Elena tomó su mano sintiendo los callos familiares. No cambiaría nada. Yo tampoco. El sol se ponía como miles de veces. En el patio sus nietos jugaban mezclando español y apache sin ver diferencias. La historia de Elena y Kiona se contó durante generaciones, no como amor a primera vista, sino como algo mejor, como 2 personas que se salvaron mutuamente, que construyeron algo sólido de las ruinas, como prueba de que las familias se construyen con elecciones diarias, con trabajo compartido, con respeto que crece hasta convertirse en amor profundo. Y las tierras que Elena protegió, que Kiona ayudó a sanar, siguieron allí para sus descendientes, testimonio silencioso de que cuando 2 mundos se encuentran con respeto, pueden crear algo más fuerte que cualquiera solo.